Vamos a la reunión, si les parece, de Andrés Manuel López Obrador con Enrique Peña Nieto. ¿Con qué te quedas de esa reunión? Pues voy a usar una palabra que usaron ellos y me parece que efectivamente fue una reunión extraordinariamente tersa. Sobre todo la conferencia final de Andrés Manuel López Obrador, que inevitablemente ya estamos viendo signos de cómo van a hacer muchas cosas, manejó una conferencia de prensa gigantesca, que iba a ser solo un mensaje, y lo hizo como lo hacía en las conferencias tempraneras cuando era jefe. Pero con un peso gobierno. Distinto, el de la presidencia ya. Sí, con un peso distinto. Y en Palacio Nacional. Con un peso distinto, pero sin la necesidad, por ejemplo, de un jefe de ceremonias o de prensa que estuviera dando la palabra. Lo hacía él todo. Creo que vi a Andrés Manuel muy ocupado en sentar formas, modales y precedentes. Por ejemplo, el primer momento donde tiene este encuentro con el Estado Mayor Presidencial, su primera decisión de cómo manejarse, si irse con el Estado Mayor cuando lo estaba jalando o quedarse a hablar con una señora que estaba ahí. Las fotografías que muestran, pues me pareció muy relevante el que fuera en Palacio Nacional. Yo supongo que fue el presidente el que lo invita a Palacio Nacional, creo que con un tino político, sabiendo que... Nos dijo López Obrador en la mañana siguiente que el presidente le dio dos opciones. Le dio el Palacio o Los Pinos. Y él prefirió, porque sabemos qué piensa de Los Pinos, y me pareció que había resultado muy tranquilizante la reunión, y no lo digo yo, sino que lo vi, por ejemplo, en las reacciones de la paridad peso-dólar, esta sensación como de que había dado una sensación de serenidad y que los mensajes estaban muy calculados para generar justamente una sensación de tranquilidad. Eso es lo que me pareció, lo más relevante. Carlos. Había un López Obrador súper presidencial, muy tranquilo, muy en paz consigo mismo, muy dueño de la escena. A mí me parece que no hay cosa más impopular en este país que hablar bien de Peña Nieto. Y a López Obrador le alcanza incluso para haberlo hecho 2 veces en el transcurso de 48 horas. ¿No? Y creo, por cierto, que López Obrador puede ser el salvavidas de Enrique Peña Nieto en la recta final de su mandato. Ya lo es. ¿No? Lo puede estar haciendo, es decir, un presidente que está alrededor de los 20, 15% de aprobación, con un tipo con la popularidad de López Obrador como sucesor, el presidente López Obrador puede regalarle un 7º año de ensueño que nunca hubiera imaginado. Yo creo que ya lo Ni es. imaginando cosas fregonas, Peña Nieto hubiera imaginado lo que le puede brindar López Obrador en ese sentido. Ahora, las expectativas. No, pero a ver, primero dices, bueno, en control de la situación, muy presidencial. Control de la situación, muy los mensajes que manda. Me parece que manda todos los mensajes de moderación que quiere oír el 50% que estaba profundamente inquieto con su llegada al poder. Hasta ahorita, por nota. Yo no sé cómo estén los más encendidos y los más duros de su movimiento cuando ve qué padre se lleva con Peña, qué padre se lleva con los empresarios, cómo les agradece a todos los medios de comunicación, que su canciller dice que después de la llamada con Donald Trump se podría calificar que se cayeron muy bien. Es decir, empieza a ver un López Obrador totalmente moderado, separado del hombre de la plaza. Bueno, pero es que yo creo que sabe nítidamente, es diáfano que lo primero que necesita para tener un gobierno exitoso es que las cosas financieramente estén tranquilas. De ahí parte todo lo demás. A los mercados no les basta decir amor y paz. Van sobre política pública. Y eso es lo que tiene que venir. Pero los mensajes que ha mandado de política pública, o que hoy mandaba Carlos Ursúa en la entrevista que le hiciste, son por nota. Muy tranquilizadores. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué es lo que estoy empezando a ver en estos 3-4 días? Que las expectativas sobre lo que puede significar la presidencia de López Obrador crece y crece y crece y crece, y eso lo tiene que administrar. Y no descartaría yo que en breve empezáramos a ver el discurso de pedazo de país desastroso que me están entregando. O sea, tiene que mitigar las expectativas, porque si no las llega a cumplir, aquello puede ser un desastre político. Leo. Bueno, yo creo que López Obrador entendió que el gran contrapeso que va a tener, quizás el único, me atrevería a decir, es la situación económica adversa que hay en el mundo en este momento. Cuando suben las tasas de interés en Estados Unidos, siempre
es un mal momento para los mercados emergentes. Lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en Turquía, Brasil está en la tablita. Él sabe que ahorita tiene que mandar mensajes de mucha moderación para precisamente lo que tú decías, Leopoldo, no complicar la situación económica y financiera. A mí me parece que ese es el gran contrapeso y lo está manejando bien, porque va a tener mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en el Senado, sí, y eventualmente va a poder meter a su gente en el Banco de México, en la Suprema Corte de Justicia. En ese sentido, mi impresión es que paradójicamente lo que está moderando a López Obrador en este momento es la situación económica internacional. Nada más un comentario, porque yo creo que decir que el único contrapeso de Andrés Manuel López Obrador son los mercados internacionales. ¿Cuál dijo tal vez? Bueno, tal perdón, es que yo creo que es una forma de menospreciar a la sociedad mexicana, que es increíblemente activa, que tiene, la sociedad mexicana no es como la venezolana, que dependía de un insumo que era el petróleo. O sea, creo que es una sociedad diversa, incluso en los momentos en que, perdóname, en que el PRI fue la máximo poder, que tenía control sobre todo. Porque yo sé que Joaquín quiere hablar de los desplegados el día de hoy. Abre los periódicos y ve la cargada a favor de López Obrador. Es una cosa pragmática que cada uno de ellos está haciendo. Existen medios de comunicación, sociedad civil. Bueno, ¿no hay una cargada a favor de López Obrador? A ver. Bueno, es que yo creo que si vemos las votaciones, quienes votaron fundamentalmente por José Antonio Meade y por Ricardo Anaya fueron sus estructuras. Esa sociedad votó mucho más por Andrés Manuel López Obrador. Yo sí creo que no depende solamente de la parte el contrapeso por la parte de los mercados, pero los mercados sí están diciendo algunas cosas interesantes. ¿Qué es lo que está mencionando Andrés Manuel López Obrador? Porque voy a ir a la parte con Peña Nieto. Por supuesto, es música para los oídos, que es superioridad fiscal, control de los fundamentales de la economía, de la macroeconomía, es decir, controlar la inflación. Ya dijo Carlos Manuel Ursúa, 5% el próximo año. Vamos, no va a ser distinto a lo que viene señalando el Banco de México. Acuerdos comerciales, incluido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No ha dicho, de manera muy importante. Nos vamos a ir de la APEC, nos vamos a ir del TPP, nada de eso. Ahora, tiene tranquilos a los mercados. ¿Pero por qué bajó, se apreció el peso, luego volvió a subir, luego está en un nivel más o menos en este momento? Porque le están dando, hay una pausa que hay con él. No es un beneficio de la duda porque todavía está mandando buenos mensajes. Pero no es un beneficio de la duda porque no está implementando. Van a esperar a que llegue y a ver exactamente qué es lo que hace. Además decía de política, pero los mensajes son positivos. Decía hoy, Carlos Ursúa, a ti te lo decía en la entrevista, quien será el futuro secretario de Hacienda, que con franqueza y honestidad también era el contexto mundial que nos estaba beneficiando en este momento, porque dentro de los mercados emergentes te dijo, palabras menos, de los desastres en Brasil, somos una suerte de oasis. Ahora, pero los mercados, y lo estamos viendo, el editorial del Wall Street Journal ayer es muy claro, no les gusta que vaya a tener mayoría en el Congreso. Pues ya la tiene, ya con eso van a vivir. Pero no les gusta. Entonces van a ver cómo arranca. Ahora, aquí ya el presidente van a incorporar, una vez que sea presidente electo, como lo establece el presupuesto en el último año de gobierno, a los dos equipos económicos para ver el presupuesto. Es decir, va a tener dinero para su pensión de adultos mayores y para el programa de los niños. O sea, va a tener tres dardos para poder decir este presupuesto ya tiene cara de Andrés Manuel. Porque además hay con qué decir, le está dejando una economía robusta con recursos en la caja. Sí, y también hay un deslinde natural para que si le falla, no le echen la culpa, no vean por el retrovisor. Entonces, no. Si lo hiciste mal es porque eres un incompetente, no porque nosotros te dejamos el presupuesto amarrado.